Este mundo está lleno de impostores, de la religión, de la política, de la ciencia. De la religión, todos. De la política, todos. De la ciencia, muchos. A los de la ciencia el tiempo los va borrando, aunque alguno queda más de la cuenta, como el inglés Charles Darwin, el de la perogrullada de la selección natural, con que pretendió explicar el origen de las especies, sin saber siquiera qué era una especie. El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida se titula, con título doble, su más famoso libro, publicado en 1859. ¿Qué entiende Darwin por especie? En vano buscaremos una definición de este término científico esencial en una obra de su género atiborrada de observaciones de botánica y zoología. No lo dice. Para más son los teólogos que aclaran siempre de qué están tratando y qué entienden por Dios. La causa de las causas, el primer motor inmóvil, el ser necesario, el ser de la infinita bondad. Como la astrología, la frenología, el psicoanálisis o la alquimia, la teología es una pseudociencia, pues el darwinismo es otra estafa. Y pensar que durante siglo y medio se ha usado el término de darwinismo como sinónimo de evolución, nada más abusivo. La selección natural es la vuelta del bobo, una tautología, una explicación que no explica nada. La evolución biológica, en cambio, es un hecho evidente, tan evidente como el que la vaca tiene dos ojos, igual que el que la ordeña. Claro que la vaca tiene más tetas que la mujer del ordeñador, pero en biología unas tetas de más o de menos ni quitan ni ponen, todas dan leche. ¿O será que unas tetas de más le dan a la vaca una ventaja selectiva, para decirlo a lo Darwin? Si así fuera, hoy la Argentina tendría de presidenta una vaca y no. Tiene a una hembra de Homo sapiens, una bípeda carnívora con 5 dedos en cada pata en vez de cascos artiodáctilos y que en vez de mugir gruñe. El libro de Darwin lleva título doble, el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Analicémoslo a ver si por la punta desenredamos el ovillo. Al unir con la conjunción disyuntiva o los dos títulos, Darwin nos está diciendo que equivalen. El primero habla del origen de las especies y el segundo de la preservación de las razas favorecidas. ¿En qué quedamos? ¿Va a tratar de las especies o de las razas? ¿Va a tratar del origen o de la preservación? Leyendo su libro nos damos cuenta de que por razas Darwin entiende las variedades de las plantas más que las razas de los animales. Pero da igual, trátese de razas o de variedades, de plantas o de animales, no se pueden equiparar los términos variedad o raza a especie. Una especie puede tener muchas razas, y así la humana tiene una raza blanca, otra negra, otra cobriza, otra amarilla. Pero una raza no puede tener muchas especies. El todo puede tener varias partes, pero la parte no puede tener varios todos. En el primer título Darwin nos dice que las especies se originan por la selección natural, pero en el segundo no nos dice cómo se preservan las razas favorecidas. Nos dice sí que en la lucha por la vida, pero ¿es que acaso las especies no se originan también en la lucha por la vida? Este señor no tenía el sentido del pendant de los arquitectos franceses que le construyeron a Luis XIV el Palacio de Versalles. ¿Y qué es eso de favorecidas? Favorecido yo si la señora presidenta de Argentina, la vaca, me diera un contrato bien jugoso. No se puede equiparar cómo se origina una especie a cómo se preserva una raza. La raza blanca, por ejemplo, la podemos preservar matando negros, o viceversa, la negra matando blancos, pero de la matanza no resultará ninguna especie nueva. Seguiremos con esta especie bípeda y gesticuladora y mentirosa que da poca leche y que Linneo metió junto a los chimpancés, los gorilas y los orangutanes en la jaula de los primates. Darwin no tenía los conocimientos de genética, de citología, ni de biología molecular imprescindibles para explicar el origen de las especies, porque en su tiempo no los tenía la humanidad. No supo, por ejemplo, de los experimentos con los guisantes de Mendel que fundaron
en 1866 la genética y que solo fueron conocidos hacia 1900. De genética Darwin sabía lo que cualquier criador de palomas o de caballos, o lo que sabe cualquier hijo de vecino que tiene 10 hijos, que fue los que tuvo este reproductor nato. Es más, ni siquiera sabía que provenía de un óvulo fecundado por un espermatozoide, pues si bien los espermatozoides se conocían desde Leeuwenhoek y el óvulo de los mamíferos desde von Baer, la fecundación del óvulo por el espermatozoide solo la descubrió Oskar Herdwick en el erizo de mar Toxoneustes en 1875, vale decir 16 años después de la aparición del origen de las especies. Que Alejandro, César, Napoleón o Pío IX no hayan sabido que provenían de un óvulo fecundado por un espermatozoide pase. A Jesucristo no lo cuento porque no fue engendrado por un espermatozoide, sino por una sombra, la del Espíritu Santo, quien cubrió con ella a María, de suerte que el hijo que le nació a esta santa resultó interespecífico, un híbrido de mujer y sombra de paloma para la reproducción inviable. Pero que no haya sabido Darwin, el biólogo, el que se metió a explicar el origen de las especies que provenía de un óvulo fecundado por un espermatozoide, por Dios, es de no creerse. Nadie puede dar lo que no tiene ni enseñar lo que no sabe. Por ignorancia general de la humanidad, en 1859 nadie podía explicar cómo surge una especie de otra. Con trabajo lo podemos explicar ahora con todos los avances que ha habido en citología, en anatomía comparada, en paleontología y con la creación de nuevas ciencias posteriores a Darwin como la genética y la biología molecular. Le recomiendo la tautología darwinista y otros ensayos de biología de este servidor. La pueden pedir por Amazon. En el segundo ensayo verán cómo puede surgir una nueva especie a partir de un individuo de una ya existente, por ejemplo por mutación en los receptores de los gametos o por partición de un cromosoma en dos seguida del incesto. Muy bíblica esta última explicación, muy erótica, les va a encantar. En su libro, en el capítulo La lucha por la existencia, dice Darwin: he llamado a este principio por el que cada pequeña variación, si es útil, se conserva, con el término de selección natural para distinguirla de la del hombre. Ahí tienen lo más aproximado que se puede encontrar en el origen de las especies a una definición de la selección natural. El párrafo donde está comienza diciendo: nos podemos preguntar cómo es que las variedades a las que he llamado especies incipientes se convierten finalmente en verdaderas especies. ¿Especies incipientes? Eso es como decir que una mujer está medio embarazada. O está o no está, o se es o no se es. Y eso que el tautólogo era del país del to be or not to be. Ya en el capítulo segundo, la variación en la naturaleza, había dicho: por estas observaciones se verá que considero el término de especie como uno dado arbitrariamente por conveniencia a un grupo de individuos que se parecen y que no difiere en esencia del término variedad, que se les da formas menos distintas y más pasajeras. Por Dios, ¿qué está diciendo? ¿Fumó opio como de Quincy o qué? El término especie no se da arbitrariamente por conveniencia, responde a una realidad, el aislamiento reproductivo de los individuos de una especie respecto a los de otra por barreras biológicas imposibles de salvar. La selección natural es una simpleza que no explica nada. Si ahora se enfría la Tierra por una nueva glaciación, es probable que los perros de pelo largo sobrevivan y los de pelo corto no. Pero constatar esta obviedad y concluir que santa selección natural preservó a los perros de pelo largo no explica cómo surgió la especie del perro. Ni la selección natural, ni la selección artificial de los cultivadores de plantas y los criadores de animales en que Darwin se inspiró han dado nunca origen a ninguna especie. El fenómeno de la especiación, esto es, que un solo individuo de una especie dé lugar a otra nueva como propongo yo, sí es un mecanismo de la evolución, pero no la selección natural. Lo de la selección natural se le ocurrió en 1813 a William Charles Wells, de quien la tomaron Patrick Matthew, Alfred Russel Wallace y Darwin. Ninguna originalidad tenía pues en 1859. En las 4 primeras ediciones del origen de las especies, Darwin solo utiliza la expresión la selección natural.
en la quinta de 1869 le equipara a la supervivencia del más apto, fórmula que acababa de acuñar Spencer en sus Principios de Biología. Fue justamente Spencer quien en este libro de 1864 popularizó la palabra evolución, que hasta entonces se usaba como término técnico en embriología y que Darwin habría de usar por primera y única vez en la sexta edición del Origen de las Especies, la de 1872. Antes la expresión para designar el fenómeno de la evolución biológica era la transmutación de las especies, que venía cuando menos desde Lamarck, a quien le debemos el término biología y la primera formulación estructurada de la teoría de la evolución. En su libro Filosofía Zoológica de 1809, el año en que nació Darwin, Lamarck postula la sucesiva aparición en la Tierra de seres vivos cada vez más complejos, sin que desaparezcan los más simples, que es justamente lo que entendemos hoy por evolución. El padre de la teoría de la evolución es pues Jean-Baptiste Lamarck, no Charles Darwin. Por lo demás, la transmutación de las especies para designar toda la evolución era una expresión desafortunada. Las especies constituyen solo uno de los múltiples aspectos de la evolución, y la especiación o aparición de una nueva especie a partir de otra es uno solo de los varios mecanismos evolutivos. El más importante sí, porque da lugar, como ningún otro, a la mayor cantidad de individuos diferentes y porque permite fijar las características marcadas, morfológicas ante todo, pero también fisiológicas y demás, del individuo fundador de cada especie nueva. Un ejemplo de esto último: si un hombre de 2 metros con 20 centímetros de altura fundara una especie nueva que se separara de la humana, por ejemplo por la partición de uno de sus cromosomas en 2 en las células de su línea germinal, la norma de la nueva especie sería la gran altura. Pero si la fundara uno de 1 metro con 40 centímetros, la norma sería la pequeña altura. Y si la fundara uno de 1 metro con 65 centímetros, que es el promedio actual, habría aparecido una especie nueva, pero que no se distinguiría morfológicamente de la de ahora, como ocurre en el caso de 2 sibling species que Darwin no conoció, en que los individuos de una y otra no se distinguen por sus características observables, o sea, fenotípicamente, pese a lo cual, si se cruzan los de la una con los de la otra, no pueden tener descendencia por barreras biológicas, digamos por mutaciones surgidas en los receptores de los gametos de la nueva especie. No confundamos evolución con especiación, ni una perogrullada con la ciencia. La especiación es uno de los varios fenómenos de la evolución, no toda ella. En cuanto a la selección natural, vale decir el hecho de que por competencia de los individuos de una especie dada, o por cambios en el ambiente en que viven, o por la razón que sea, sobrevivan unos y desaparezcan otros, no es ningún mecanismo evolutivo. La especiación o aparición de una especie nueva sí lo es. ¿Y qué es una especie? O sea, lo que Darwin no definió habiendo tenido que hacerlo. Yo la defino como un grupo de individuos multicelulares que se reproducen por el sexo y que por barreras biológicas no pueden reproducirse con los de otros grupos. Y así, si el individuo fundador de una nueva especie tiene una característica marcada, esta queda fijada para la mayoría de sus descendientes. La especiación es una forma de fijar una característica marcada, pero no de producirla, pues ya estaba en alguno de los individuos de la especie vieja. Dejo por fuera de mi definición de especie a todos los organismos que se reproducen asexuadamente, o sea, sin intervención de las células sexuales o gametos, como ocurre en los organismos unicelulares, los cuales se reproducen por fisión binaria, por esporulación u otros procedimientos similares, o como ocurre en los organismos multicelulares cuando se reproducen por gemación o por partenogénesis. Darwin no explicó el origen de ninguna especie, ni siquiera definió qué entendía por este término que nunca usó bien. En cuanto a su selección natural, no explica nada, y los múltiples ejemplos de botánica y zoología que adujo en su libro no pasan de ser observaciones acomodadas ad hoc para sustentar una tesis vacía que ni siquiera era suya. El verdadero padre de la teoría de la evolución fue Jean-Baptiste Lamarck, así está ya triunfado, 2 generaciones después
gracias al libro Pantanoso de Darwin. Para terminar, tras los avances de la paleontología, la anatomía comparada, la embriología y la citología, ciencias que ya existían en tiempos de Darwin, y tras el surgimiento de nuevas ciencias que él no conoció, como la genética, la bioquímica, la microbiología y la biología molecular, ya no tiene sentido que sigamos hablando de teoría de la evolución. La evolución es un hecho evidente y la palabra teoría sobra. Sobra como sobra Dios en los hipócritas discursos de Bush y de Obama que terminan diciendo que Dios los bendiga, que los va a bendecir. A los Estados Unidos en 5 años se los traga China.